Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, tengo una que es continuidad del capítulo anterior. Recordarán que estábamos hablando de los zombies y que yo les decía que en efecto existen los zombies, pero que no son muertos vivos, sino que son vivos muertos. Pero esta parte de la historia de cómo se hace un zombie, yo sé que les va a impactar un poquito, pero se las empezaré a contar después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, le den me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. También los invito a que formen parte de mi fanpage, Néstor Armando Alzate TV 2021. Cuando tengan tiempo, vayan a Spotify y ahí aparecemos como Ilógico y tengo unos podcasts que son temas diferentes a estos, que yo sé que les va a gustar. En Instagram estamos como Néstor Armando Alzate TV 2021, en Twitter como Ilógico Producciones. Bueno, les decía que es una continuidad porque en la vez pasada o en el capítulo pasado les contaba la historia de Felicia Mentor y les mostré la foto. Yo no sé si quedó bien mostrada aquí o no, pero lo que importa es el testimonio, que es la única foto fidedigna, comprobada, de un zombie, la de Felicia Mentor, muerta en 1907, y que apareció 30 años después deambulando por unos caminos de Haití. Y les conté otras historias de otros que habían sido esclavizados. Y hablo particularmente de eso, esclavizados. No es que simplemente... Recordemos que cuando uno le hablan de Drácula, se supone que Drácula, con el solo hecho de morder la yugular pues, de la víctima y saciarse con su sangre, convierte a esa persona ipso facto en vampiro, ¿cierto? Y entonces se convierte en otro ser malvado que va replicando lo que le enseña su maestro, lo que le dio su maestro, en este caso Drácula. Este no es el caso de los zombies. Los zombies particularmente fueron una forma muy socorrida de adquirir una mano de obra barata por parte de los terratenientes de Haití. Y en esto no hay nada que sea mágico, ni que tenga que ver pues, con el más allá, ni es esotérico, ni nada por el estilo. Obviamente que como esté equilibrado o emparentado con rituales vudú o con algunos de los diríamos, de los espíritus, supuestamente, que actúan en el vudú, entonces se puede asociar perfectamente con el vudú, pero realmente a la hora de la verdad no tiene que ver con el vudú. El vudú tal vez es el vehículo a través del cual se legitima el zombi, pero el zombi no es más que una creación. Resulta que los bokors, o sea, los brujos que abundan en Haití, y que pueden ser buenos o malos, no es que sean brujos o hechiceros malos, o brujos o hechiceros, aunque esto parezca extraño, buenos, no, hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Son de hecho los intermediarios entre los espíritus ancestrales, los traídos de África, que forman el grueso o el cuerpo sólido pues, de las creencias vudú, que entre otras cosas se alimenta del sincretismo, es decir, cuando los esclavos fueron traídos a Haití y fueron evangelizados, ellos adoptaron a los santos de la Iglesia Católica y los fusionaron con sus deidades primitivas. Y entonces, por ejemplo, ahí aparece un San Jorge, pero San Jorge en realidad es, en las creencias vudú, es un samedí. Creo que es el samedí, varón samedí, que entre otras cosas se supone que es el que gobierna la tierra de los muertos o el reino de los muertos. Y a él hay que pedirle para hacer este tipo de cosas. Pues lo que hace el bokor es esto. Cuando alguien quiere hacerle daño a otra persona, entonces llama a un bokor poderoso y le dice, necesito matar o convertir en zombie a X persona. Entonces el bokor, o en otras oportunidades, es simplemente porque necesitan mano de obra barata. Y entonces escogen personas que sean de buena corpulencia física.
Obviamente que aquí, por lo menos en lo que se proyecta, se dan ciertos elementos que podrían asimilarse al vudú o parten de fórmulas que se creen que son del vudú. Entonces lo primero que hay es que pedirle permiso al barón Samedi, si él permite que se tome, se robe esa alma, pues. Y mediante unos conjuros y todas esas cosas, entonces él autoriza. A continuación, la víctima se reconoce el camino por donde habitualmente él llega a su casa o sale de su casa y se le pone en la mitad del camino, se le pone algo con alguna prenda que tenga que ver con el bocor y una de él para tratar de hacer una fusión. Entonces se pone a la vera del camino. Cuando él pasa por ahí, ahí queda atrapado. Es lo que dicen. Pero una vez que llega, entonces él ya empieza a sentirse mal por lo que encontró en el camino. Al entrar, el bocor, por un resquicio de la puerta o por una rendija, él empieza a supuestamente a succionar después de unos conjuros. Entonces se asume que succionó el espíritu o el alma de esa persona y ya sin alma, esa persona deja de ser un ser. Aunque suene extraño lo que estoy diciendo, deja de ser un ser humano. Mansamente él sale. Entonces, para poder ir a la casa de este señor, necesariamente el bocor con la venia de Samedi tiene que montarse en un caballo a horcajadas, pero a contrapelo, es decir, mirando hacia las ancas del caballo. La cabeza del caballo, él va mirando en las ancas del caballo, el caballo va y lo lleva, tiene que llegar así. Una vez que hace esto de succionar supuestamente su alma, entonces lo saca y el otro sale mansamente y se lo trae. Se lo lleva y en su casa le da un bebedizo y ese bebedizo completa la historia. Ese puede ser una fórmula, pero la otra fórmula es que simplemente a la persona se le induce la muerte y se le induce también con un bebedizo que se le mezcla con sus alimentos y él muere, está muerto. Entonces sacan el cadáver, van y lo llevan al cementerio y al cementerio va el bocor y hace exactamente lo mismo. Abre un poquitito la tierra y empieza supuestamente a succionar el espíritu de esa persona. Hecho esto, lo desentierran, lo sacan y el tipo vuelve a la vida y se va caminando con él mansamente. Cuando llega a su casa, le da el bebedizo en cuestión. Inmediatamente ya queda convertido en zombi. Pues ese zombi lo ponen a trabajar, se lo llevan para otra región, obviamente, lo ponen a trabajar como esclavo, o simplemente lo dejan en esa condición autómata que él no puede hacer nada y lo dejan abandonado en cualquier parte. Pero deambulando, muchas veces alguien lo puede encontrar y reconocerlo, pero en eso es muy celoso el bocor. Regularmente está pendiente de dónde está, o en el 90% de los casos es que lo pone a trabajar como esclavo. Pues bien, pero resulta que entonces, hasta este momento podríamos suponer que todo es simplemente un ritual vudú mediante el cual se logra atrapar un alma. Pero es que esto de los zombies no es exclusivamente de Haití. Los bacrús de los congoleños también se supone que son muertos y los brujos simplemente sacan las almas de X persona estando viva y se la ponen a un cadáver. Se supone que es así. Los bacrús, ¿sabes? Los roltán de los tibetanos también, que son muertos que salen de sus tumbas como autómatas. Los golem de la tradición judía. Hay otros en Surinam, los bacrús, yo creo que ya los dije. En fin, en varias sociedades está este mismo tipo de cosa. Pero entonces, la trampita aquí pasa por otro lado. Resulta que este bocor lo que hace es administrarles un narcótico muy poderoso que es paralizante. Algunos hablan que es una toxina que pueden sacar del pez globo y simplemente se la trasvasan pues a través de un potaje o de cualquier cosa. Otros dicen que les pueden dar
cogen un vegetal que se llama el branché calalú o calalúe. Esto lo encuentran más es en Jamaica. De eso es muy de los jamaiquinos. Lo maceran bien y se lo dan al individuo. Eso inmediatamente lo paraliza. Es decir, hay unas sustancias que atacan el sistema nervioso central y simplemente paralizan al individuo. Pero también le pueden provocar un estado de catalepsia. Recuérdese que ahora pues es mucho más fácil detectar o determinar si en efecto una persona murió o no murió. Es decir, si está ya desde la ciencia considerado como muerto oficialmente, pero antes no. Antes inclusive detenían los velorios 24 y 48 horas, casi que esperaban a que empezara a descomponerse el cadáver para enterrarlo, porque se suponía que en muchos casos enterraban a una persona y resulta que ésta tenía un ataque de catalepsia, estaba en un estado especie catatónico, es decir, paralizado, con el agravante de que podía ser consciente de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, pero no podía hacer nada y lo daban por muerto, porque todas las funciones volitivas, la respiración se baja completamente, los latidos del corazón se ralentizan de tal manera que casi que no se perciben, mejor dicho. Aquella prueba antigua de ponerle el espejo bajo la nariz a ver si de pronto exhalaba algo, y ese algo podría ser pues como aire caliente que sale y entonces empaña cualquier superficie. Todo eso, le hacían esas pruebas y la persona estaba muerta. Pero era un estado de catalepsia, y la catalepsia muchas veces hacían inclusive féretros que tuvieran una campanita para que él en cualquier evento pudiera tocar la campana y llamar a alguien. Pues esto es más o menos lo que pasa con estos Bokor. Inducen un estado de catalepsia, un ataque de catalepsia. El tipo queda paralizado, muerto. Es decir, si se le hacen todas las pruebas, está muerto. Y van y lo entierran. Y cuando él va, como es inducido o por ese veneno, esa toxina que tiene el pez globo, o por algún veneno asociado con el curare. Acuérdense que los indios amazónicos inclusive usan el curare, lo ponen en la punta de la flecha, disparan y ese curare paraliza lo que sea. En este caso también, y es un toxicólogo llamado Ray Stevens, que hizo este estudio con el calalú, del que les estaba hablando, branché calalú. Y resulta que al macerarlo y ser ingerido, genera inmediatamente ese estado de catalepsia, paraliza y queda inconsciente el individuo. Pero eso es pasajero, o pueden tener también otras sustancias que inducen o que permiten que se pueda devolver, es decir, que pueda recuperar la conciencia. Pero está debidamente estudiado el calalú y estos que están asociados a las toxinas con el curare o con la toxina del pez globo del que les estoy hablando. Simplemente entonces los paralizan, inducen una muerte artificial y después los desentierran, les dan un bebedizo y con eso devuelven a la persona como un autómata, pero pierde toda su parte cognitiva, toda. No sabe nada, no, es un ente, así, físicamente es un ente ese individuo, pero que ha sido inducido a ese estado precisamente por todo esto, por lo que les estoy contando. Y recuerdan que en el capítulo anterior yo les había hablado que aquella señora que iba con los esclavos de T. Joseph a una feria y les dio algo para comer, y resulta que ellos como que de alguna manera no se recuperaron completamente, pero sí se les devolvió algo de su parte cognitiva. Pues bien, resulta que ese alimento es que cualquier alimento que les vayan a dar no puede contener sal. No sé cuál sea el efecto que ejerce la sal en el organismo, o cómo puede la sal devolver a la persona de ese estado de autómata a una especie de semiconciencia, por lo menos. No sé. Y el doctor Ray Stevens habla de esto, pero yo no alcancé a leer muy bien cuál es la explicación real que tiene para este fenómeno. Pero si se les da una pizca de sal, un poco de sal, no recuperan la conciencia, pero sí parte de su capacidad cognitiva, por lo menos porque ellos ni siquiera hablan, quedan mudos. Entonces, para hablar, para gritar, para expresar dolor.
Esa es la parte que se puede recuperar con un poquito de sal. Por lo tanto, por eso el Bokor siempre está pendiente de ellos para ver qué alimento les da, a qué hora les da y cómo se los da. Pero que los zombies existen, sí. No es una creación infernal ni diabólica, ni son los que vemos en las películas, que son muertos vivientes, pues que matan a todos los que se encuentran a su lado como unos autómatas. No, no son muertos vivientes. Estos son vivos muertos. Muertos porque no tienen la capacidad de discernir ni de razonar. Quería contarles esta historia para que ustedes sepan que en efecto los zombies sí existen, pero no es ese folclore o esa cultura o esa penetración cultural o esos mitos urbanos de los que nos han hablado. No, esto es un fenómeno físico, existe, lo han hecho y aún lo hacen. Pero así como les digo, no porque sean infernales, no porque sean malos espíritus, sino porque necesitan esclavos que puedan dominar a voluntad, que puedan dominarles su voluntad a voluntad del Bokor que ha provocado ese proceso. Pero que existen los zombies. Pero no ese cuento que conocemos recurrentemente en las películas. Quería contarles esta historia, espero que les haya gustado. Si es así, toquen la campanita, activen las notificaciones y denle me gusta. Y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, Ilógico. Y siempre les dejo la misma pregunta. ¿Cómo les parece esta historia? ¿Es lógica o ilógica? Ustedes deciden.